¿Cómo está mi amado hermano? La paz del Señor está en vuestros corazones, una vez más dándole gracias a Dios por este día maravilloso, así es. Como dice su palabra, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todos aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en su palabra también en Hechos, dice en 4:12. Dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que seamos salvos. Solamente en Jesucristo, el único que nos puede salvar. Es el único. No hay ningún otro nombrado en la Biblia que nos hable, que nos pueda salvar. No hay nadie. Solamente dice, el único que nos puede salvar es Jesucristo. Como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial, que Él sea ayudándonos, que Él sea fortaleciendo en este día maravilloso que nos ha dado. Así es, hay muchas personas que no se pudieron levantar, pero dándole gracias a Dios, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro que nos da la fuerza para poder levantar. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú nos das esa fuerza para levantarnos, porque dice tu palabra mismo, tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro caminar, conoces nuestros pensamientos, conoces, Señor, nuestro caminar, Señor. Y así es, Señor, ayúdanos, Señor, fortalecernos más en tu presencia, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, pero con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando el video y el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Toca, Señor, cada uno de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender de tu mensaje, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Así es. Dándole gracias a Dios por este maravilloso momento, por esta oportunidad que tenemos, esta tecnología para poder eh, presentar el Evangelio como en su palabra, hablando, leyendo la palabra del Señor. Así es, mi amado hermano. Vamos a leer lo que nos dice en Isaías capítulo 56, versículo 1. Solo ese versículo vamos a leer y a concentrarnos qué nos está hablando el Señor ahí. Gracias, Señor, por tu misericordia. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En los libros de Isaías, capítulo 56, versículo 1 dice, se dice Jehová guarda iniquidad y, y dice, si dice Jehová guarda la iniquidad y practica la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia de manifestarse. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente vemos que también nos dice la justicia, no dice la iniquidad. La justicia también. Equidad, el derecho constituye por el conjunto de normas jurídicas por los que se debe ajustar la conducta del hombre y practicar la justicia. Juan el Bautista predicó igualmente el retorno de la justicia como preparación necesaria para la primera venida del Mesías. Claramente lo vemos en Lucas. En Lucas capítulo 3, versículo 3 nos habla. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que en Lucas capítulo 3, versículo 3 nos dice que y recorrió todas las comarcas del Jordán, proclamando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que Juan el Bautista vino en pos del Señor a abrir camino de arrepentimiento, como vemos también en los libros de San Mateo, capítulo 3, versículo 2, nos dice, en el proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Claramente, si nosotros buscamos el reino de los cielos y su justicia, dice, vendrá todo por añadidura.
Tenemos que nosotros buscar primeramente el reino de los cielos, buscar la palabra, el mensaje. Por eso dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. O sea, la salvación viene al que cree, al que tiene fe, ¿ya? Porque la fe es lo principal de tener. Por eso dice claramente en su proclamación, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Vemos también en San Mateo capítulo 4, versículo 17 nos dice, desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Claramente también nos habla ahí mismo, en San Mateo también en capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. También nos habla también en Marcos capítulo 1 versículo 5. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En Marcos capítulo 1 versículo 15 nos dice, decían, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe su buena noticia. Esta es la noticia que estamos dando. A través de por estos medios damos la noticia del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice. Claramente, si nosotros escuchamos, si nosotros estamos atentos a nuestros oídos, dice que van a retiñir nuestros oídos. Van a retener nuestros oídos cuando escuchamos el Evangelio, la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe su buena noticia, la palabra. Por eso nosotros somos atalaya, para traspasar estas voces de la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que pedir sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto para entender y comprender del mensaje que recibimos cada día, mi amado hermano. Por eso dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, 17 nos dice, pues el Evangelio, gloria a Dios. Dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justo. Es por fe, de principio a fin, así lo dice la Escritura. El justo por la fe vivirá. Claramente vemos que ahí nos habla el Señor. Claramente vemos en Romanos capítulo 1, versículo 7, dice que teniendo esa fe maravillosa, como dice, como un granito de mostaza, así tiene que ser nuestra fe, tan pequeñita, pero tener esa fe. Qué maravilloso del Señor, cómo nos habla el Señor. Vemos también que nos dice en Lucas capítulo 3, versículo 9, gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 3 nos dice, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios le perdone sus pecados. Esto sucedió como está escrito en los libros de los profetas Isaías. Claramente recordando que Juan el Bautista venía hablando la palabra, pero lo ocupaba las palabras que habían hablado anteriormente los profetas muchos años atrás, que habían hablado del mismo paso. Y él venía proclamando del mismo palabra de los profetas antiguos, decía claramente, dice, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios le perdone sus pecados. Esto sucedió como está escrito en los libros de los profetas Isaías. Una voz gritando en el desierto, preparar el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina serán nivelados. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Cuando la gente salían para que Juan lo bautizara, él les decía, raza de víbora,
¿quién le ha dicho a ustedes que van a liberarse de la terrible castigo que se acerca? Por lo tanto, de tal modo que que se vean claramente que se han vuelto al Señor, y no vayas a decir entre ustedes, nosotros somos descendientes de Abraham, porque le aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendiente de Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará al fuego, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente nos damos cuenta de que el Señor mismo nos está hablando que tenemos que volvernos de corazón. Tenemos que volvernos a arrepentirnos de lo que hemos hecho, los pecados que hemos cometido. Y dice en los Salmos, capítulo 51, dice que no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón que se ha arrepentido de todo lo que ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente, ese mensaje maravilloso que Dios nos da para que nosotros entendamos y comprendamos lo que Dios quiere a nuestras vidas, que cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Eso es lo que el Señor pide que cambiemos. Como dice en los Salmos, capítulo 51, dice, por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas, lava de mis maldades, limpia de mis pecados, y reconozco que he sido rebelde. Mis pecados no se borrarán de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y irreprensible en tu juicio. Claramente tenemos que reconocer que hemos fallado contra el Dios Todopoderoso de los cielos, que nos está mirando. Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestro sentar, nuestro caminar, Él conoce nuestras veredas. No podemos mentirlo a Él. Podemos mentir al ser humano, sí, pero a Él no, porque Él conoce nuestro pensamiento. Por eso dice la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. O sea, lo que entra a la palabra va sabiendo lo que tienes en tu pensamiento y en tu corazón guardado. La palabra mismo nos enseña, por eso dice claramente que tenemos que volvernos a Él. Claramente su palabra nos dice, todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Cuando la gente salían para que Juan lo bautizara, Él les decía, raza de víbora, ¿quién le ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Por de tal modo que se vean claramente que se han vuelto al Señor, claramente de corazón. No lo hagas de boca, sino si te vuelves al Señor, búscalo de corazón. La palabra mismo nos enseña, mi amado hermano, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos habla el Señor. Vemos también en los libros de Juan, gloria a Dios. En los libros de Juan, capítulo 7, versículo 17 nos dice, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mis propias cuentas. Jesús hablaba y le decía, si mi enseñanza viene por mi propia cuenta o viene de mi Padre. Claramente vemos aquí, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Claramente, como habíamos leído en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios hace justo por fe, de principio a fin. Así lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Vemos en los libros de
También en los libros Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice, en todo esto tengan en cuenta el tiempo de que de que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que el principio cuando creímos en el mensaje. Este es el mensaje que si nosotros creemos, que si nosotros tenemos esa fe, si que nosotros escuchamos este mensaje, tenemos que decirle al Señor que nos abra estos oídos espirituales para recibir el mensaje. Claramente, como dice, en todo esto tengan en cuenta en el tiempo que vivimos y sepan que ya es hora de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que el principio, cuando creemos en el mensaje. La noche está muy avanzada y cerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistamos de la luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia como en pleno día, no andemos en banquete y borrachera, ni en inmoralidades y vicio, ni en discordia y envidia. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Por eso el Señor mismo dice, si nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, dejamos todos esos vicios, todas esas borracheras, esos banquetes, eso que nosotros antes cometíamos, cuando no conocíamos a Dios, cometíamos de irnos a las fiestas, participar en el banquete, la tomadera, la borrachera, la injuria. Por eso todo esto tenemos que dejar cuando volvemos al Señor. Cuando volvemos al Señor de corazón tenemos que dejar todo lo que está en el mundo y buscar las cosas de Dios, lo celestial. Por eso dice buscar su justicia y todo vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa que nos da nuestro Padre Celestial cada día. Lo que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender, que nos dé sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, como dice su palabra mismo claramente. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que hemos recibido de tu parte, Señor. Gracias, Padre, gracias, amado. Bendito sea y grande, maravilloso. Habla nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender y comprender. Danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor. Danos ese Santo Espíritu, Señor. Guíanos, Señor, en esa luz maravillosa, Señor. Entra en nuestras vidas, Señor. Participa en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno que están participando el video y el audio, bendice a cada uno de ellos y a cada una de sus familias, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, vive Jehová. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.